La introducción de este video se basa en explicar a detalle lo que es el abuso sexual y todo lo relacionado con él, así como qué es, tipos, un caso específico de ejemplo, estadísticas, todo lo relacionado. Y el motivo por el cual escogimos este delito es porque siento que este es un delito que se da en la actualidad y se dio en su tiempo. Y es muy importante que tomemos conciencia acerca de él, porque ya sean pequeñas o grandes acciones, siempre ocurre y cada persona está propensa a tener y pasar por un abuso sexual. Entonces, eso. Ahora bien, el abuso sexual lo podemos definir como el asedio constante a una persona sin importar el sexo de la misma. Todo esto con fines sexuales y sin el consentimiento de la misma, que en este caso es la víctima. Por obvias razones, eso es ilegal. Y al llevar a cabo este abuso no siempre se utiliza la violencia, ya que en este caso existe una forma que se llama coacción, que no es más que la forma sutil de decir que no se utilizará violencia cuando se realiza el abuso. Ahora bien, cuando hablamos de abuso sexual podemos decir que existen diferentes motivos por el cual esto se lleva a cabo. Uno de ellos es cuando el acosador tiene algún poder sobre la víctima. Esto quiere decir que influye de alguna manera para que la víctima ceda a hacer alguna acción que no tiene su consentimiento de hacer. Durante el abuso sexual también existe algo llamado chantaje, que no es más que nada la presión que se hace hacia alguna persona para que esta persona realice alguna acción la cual no está de acuerdo a hacer, pero por la presión a la que está sometida, esta cede al fin y al cabo. Ahora bien, otro motivo que existe dentro del abuso sexual es cuando el acosador no tiene conocimiento de lo que hace, sino que lo hace pensando que no está realizando algo malo o dentro de la ley que no es castigable, por así decirlo. Y esto es demasiado tarde cuando se da cuenta de que ya ha llegado a un punto en el cual está sobrepasando los límites de la privacidad de la persona y pues ya se considera como abuso sexual, pero como repito, ya es demasiado tarde. Pocas veces se utiliza algo llamado el fraude, que no es más que nada el engaño de una persona hacia otra con el fin de obtener algún beneficio o en este caso de que la persona realice algo a lo cual no tenía conocimiento previo de que estaba haciendo, sino que ha sido engañado de cierta forma y se ha visto sometido a realizar esto. Uno de los motivos por el cual también surge el abuso sexual es cuando el acosador tiene cierto estatus social por encima de la persona que en este caso es la víctima, llevando así a que la víctima de cierta forma se sienta obligada a realizar algo a lo que tampoco, por decirlo así, está de acuerdo, sino que por ese mismo estatus social tiene que realizarlo ya que se siente obligado de cierta forma a cumplirlo. Hola, a mí me tocó exponer lo que son los tipos de abuso sexual. Los tipos de abuso sexual se puede clasificar en dos, que son los que son con contacto físico y sin contacto físico. En los que son con contacto físico tenemos a la violación, ya sea penetración anal, vaginal u oral. También tenemos a la penetración con objetos o instrumentos diferentes. Tenemos a los que son tocamientos, que ahí pueden entrar como besos, caricias, manoseos, todo eso. Las que son sin contacto físico, tenemos el verbal, que pueden ser palabras feas, eróticas o proposiciones sexuales indecorosas e indecentes, explícitas también. Tenemos el visual, que puede ser exposición del cuerpo, masturbación en presencia de la víctima, eh, exposición de pornografía. Y recordemos que todo tipo de abuso no acaba cuando acaba el abuso, sino que esto es un hecho muy impactante que pasa por tu mente y que te puede traer secuelas y daño psicológico. Y es importante tratarlo con atención psicológica. Además, recordemos que el hecho de que no haya violación no significa que no haya abuso,
sino que el abuso está determinado por la experiencia que ejerce la víctima en su cuerpo, sus sentimientos, su espíritu. Los actos físicos no siempre son los aspectos más determinantes para decidir si hay abuso o no. En el caso de las estadísticas sobre el abuso sexual, tenemos que en el 2015 hubo un total de delitos de 11.980 de casos de este tipo, mientras que hubo un aumento, ya que en 2020 hubo un total de 22.377. Esto significa un aumento de 87% en tan solo 5 años, y mayormente sucede en estados como Colima, Baja California Sur, Ciudad de México y Chihuahua. Dentro de esta tasa existen delitos que no son denunciados o sin una carpeta de investigación, a los cuales se le llama la cifra negra. También el INEGI los maneja como otros delitos. Es una posible clasificación distinta a lo que ellos tienen, ya que al no abrirse una carpeta de investigación no se toman tal cual la cifra. Estos datos son base a la encuesta nacional de seguridad urbana. El delito del abuso sexual se compone de dos partes. Una es el sujeto pasivo o también llamada víctima y la otra es el sujeto activo o también llamada victimario. En el caso que se les presentará a continuación, muchas veces las personas que no han profundizado acerca del tema del abuso sexual no lo consideran como delito, pero como ya lo hemos estudiado anteriormente, no se necesita llegar a la cópula para considerarse un abuso, sino que también el tocamiento en contra de tu voluntad es considerado el delito de abuso sexual. Bueno, en este caso, la víctima va caminando por una calle. En eso se encuentra con el victimario, el cual somete a la víctima a un callejón oscuro. Ella comienza a gritar y forcejear con el victimario. En eso se acerca un grupo de personas a ayudarla. Afortunadamente no se llegó a la cúpula, pero como bien ya lo hemos dicho, se consideró un delito de abuso sexual por el simple hecho de que la tocó sin su consentimiento. El fundamento para la penalización lo encontramos en el artículo 260, que dicta que la persona que cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa, más si se llevó a cabo el delito con algún tipo de violencia física o psicológica, se aumentará a la mitad de su máximo o mínimo. Ok, en el apartado de conclusiones nos encontramos con que el abuso sexual es la intimidación u acoso de naturaleza lujuriosa, sexual o violativa, obviamente de carácter ilegal. Esto frente a la violencia física u coacción. Entre algunos de los motivos que sus declarantes han podido declarar es que lo hacen inconscientemente de su comportamiento, esto tratando de librarse de alguna responsabilidad. En el apartado de las estadísticas, lamentablemente nos topamos con un incremento entre los años del 2015 y 2020 del 87%, una cifra bastante alarmante. En el 2015 nos encontramos con una cifra final de 11.980 casos, mientras que en el 2020 fue una cifra total de 22.377 casos. Esto pudo haberse debido a varios factores, entre algunos de ellos el más destacable fue el tema de la pandemia. Obviamente por el confinamiento hubo mucha presencia de abuso sexual y obviamente de denuncias y casos que se presentaron, pero también nos encontramos lamentablemente con una cifra negra donde al no proceder con la denuncia no se les puede tomar directamente en cuenta ese tipo de casos, pero nos encontramos con un aproximado del 97.3% de todos los casos de abuso sexual no han procedido con la denuncia. Ahora, ¿qué nos dice el Código Penal acerca de todo esto? El Código Penal nos dice en el artículo 260 que todo delito de carácter sexual puede tener una sentencia de entre 6 a 10 años.
Esto, con anterioridad a las cifras ya presentadas, es un poco reconfortante, pero sin duda tomamos en cuenta y nos llama bastante la atención que muchos de los casos no son procedibles, no proceden de la manera adecuada o, o no son tomados en cuenta con la seriedad que deberían. Lamentablemente nos encontramos en una sociedad donde no está involucrada, no está inculcada la cultura de la denuncia ah, frente a muchos otros factores, claro está. Y sin nada más que agregar, esto fue todo por nuestro equipo. Presentamos el trabajo de abuso sexual y nada más. Tu servidor, José Alejandro Martínez Morales, y sería todo. Lindo día.